algo que también me impactó esa semana, sí, que, o sea, después de la noticia del fallecimiento, que fue, bueno, algo que en realidad uno ya lo sospechaba, que es la cercanía que tenía él para con los jóvenes. eh, La que espontaneidad también es muy lindo en los videos que sí, fue saliendo, ¿viste? sí, Salió. pero es muy llamativo el hecho, la cercanía que él tuvo, cuando generalmente es algo que es al revés, que uno tiende a ligar quizás la Iglesia Católica con lo más viejo y hasta una tradición, religión, todo en realidad, que se va perdiendo, Claro. que proporcionalmente hay cada vez más Va ateos o decayendo, claro, sí. agnósticos. Sin embargo, probablemente Francisco dentro de los jóvenes sea el grupo etario donde más es querido. Es verdad eso, no lo había Y pensado vimos así. esta semana una manifestación en redes sociales por el fallecimiento de él, tremenda, obviamente, como todo, hay una ola y muchos después se cuelgan atrás de esa ola, Y que lo vemos desde Argentina, aparte. desde Argentina, pero eso es llamativo. Hay muchas cosas, ¿no?, que se podría asociar con esto que te estoy diciendo, con la cercanía a los jóvenes, desde la apertura a un montón de cosas que en la iglesia antes estaba mal vista, como por ejemplo la homosexualidad, la no condena rotunda al divorcio, Ujú. y un montón de discusiones que me parece que eran necesarias Sí, que se roles de la pusieran mujer dentro de la en iglesia. rol de la mujer dentro de la iglesia, eh, roles de los laicos dentro de la iglesia también, pero algo que, por ejemplo, es recontra simbólico es este documental que salió también hace un par de años, que está en Disney Plus, Sí, espectacular. que se llama Amén, o Amen, ahora no recuerdo si tiene tilde o no. Pero bueno, es un tipo que no deja de ser un tipo de 80 y pico de años, que es el Papa, que tiene una enorme responsabilidad y que si él pone una coma de más lo van a salir a matar y él sabe que es así y sin embargo decide eh, que lo filmen hablando con una vendedora de contenido pornográfico, con una chica homosexual, con una chica pro aborto, etcétera, etcétera, Y etcétera. pro Y vida, pro con vida, un no binario, con un abusado por un por un cura. cura. Entonces eh, digo, muestra una y apertura. preguntándole, tipo, crudamente, ¿cuánto ganás? No sé, después, bueno, naturalmente, por ejemplo, el chico que había sido abusado por un cura le contó su situación, le contó que le había mandado una carta, me parece. Y hay muchas preguntas como muy, muy crudas, o sea, muy al hueso y no se guardan nada. Y él responde todo, pero mostrando mucha cercanía. Una que se viralizó mucho justamente fue con con una persona no binaria, Ujú. eso ya está por más, que decía que eres muy católico, católico, y, y le preguntaba a Francisco cómo convivir las dos cosas Ujú. de su identidad de género con su catolicismo. Porque es muy condenada dentro de, o condenado Claro, dentro de... dentro del movimiento LGTB. Sí. Y bueno, nada, Francisco ahí le decía que... No, porque también lo que me gustó fue que le dice cómo combatir a quienes con la Biblia, por la palabra de lo que es la palabra de Dios, se argumentan como para excluir a esas personas de la religión o de la Ujú. iglesia o siquiera de la vida social. Y le decía que esas personas son infiltrados. O sea, con una salida muy espontánea. Bueno, también estuvo lo que le dijo al nene que le preguntó sobre el papá, Sí. ¿viste? Que es muy emocionante el video. Igual me imagino que ya eso todos los vieron. Así que bueno, mucho contenido Sí, estos días. No, nada, nada, sí, sí. Pero bueno, de alguna forma es curioso esto, el impacto que tuvo en los jóvenes, que me parece que esto lo venimos charlando también, o sea, se vive una época donde las juventudes sienten mucho desarraigo, hay mucho individualismo, nos cuesta encontrar una causa Sí, superior a uno sí. o encontrarle un sentido a esta cosa que, bueno, ir a trabajar, volver a la Es casa, casi como si, prender es Netflix. cosa como si fuese una consecuencia de habernos sacado de encima todas estas eh, estructuras dadas en la vida, inclusive la creencia en Dios Ujú. para pensar en la trascendencia, y ahora nos agarra esta ansiedad de decir, bueno, ¿y qué hago con todo esto? Bueno, ¿Viste? sabes que para mí es central lo que estás planteando. Es algo que yo lo pienso mucho porque si una de las palabras trending de los últimos años, viste, la favorita probablemente del progresismo es deconstrucción, Ujú. viste.
Y está todo bien con la deconstrucción. Deconstruyamos todo lo que haya que deconstruir. Pero después de la deconstrucción, tiene que venir una construcción. Porque si no, uno está... Yo lo pienso como si fuera una casa, un edificio, ¿no? El techo de uno. Listo, yo lo deconstruyo, me replanteo todo lo que hay en esta casa. Loco, pero si no construyo algo después de esto, me quedo a la intemperie. En bolas.